Yo pienso de que muchos jóvenes y niños pudieron haber hecho alguna decisión en esta semana de escuelita bíblica de vacaciones. Creo que otros también fueron confrontados con algunas mentiras que les siembra el mundo, y a la luz de las Escrituras nosotros nos acercamos entonces a la verdad de Dios. Al mirar entonces las Escrituras y pensando en este día, consideré un buen tiempo para que el próximo mes de julio celebremos lo que son bautismos aquí en Ríos de Agua Viva. Por lo tanto, voy a predicar y voy a dedicar este espacio para meditar en el bautismo de Jesús y reconocer que al mirar de cerca el bautismo de nuestro Señor Jesús encontraremos algunas similitudes con el bautismo que nosotros practicamos, pero también grandes diferencias. Las diferencias tienen que ver con la naturaleza de Cristo, con la naturaleza del bautismo con el que Jesús fue bautizado, el propósito de ese bautismo y la respuesta del Padre a la obediencia del Hijo. Estas cosas nos ofrecerán un entendimiento más bíblico y certero que no nos dejarán de asombrar y admirar la gloria de Dios a través de la persona de Cristo en este evento del bautismo. El Padre se manifiesta de una manera particular, como pocas veces, y si no estoy mal, la única vez como la Trinidad de Dios se manifiesta en el bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿Tenía algún propósito más allá de bautizarse? ¿Tenía algún propósito redentor, es decir, para salvar nuestras almas? ¿De qué se trataba el bautismo con el que bautizaba Juan el Bautista? Esas son algunas interrogantes. ¿En qué se parece nuestro bautismo al de Jesús? Jesús se identifica con nosotros. ¿Nosotros cómo nos identificamos con Él en la experiencia del bautismo? Así es que vamos a meditar en la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 3. Por favor, acompáñeme en el versículo 13 del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 del capítulo 3 de San Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, queremos reconocer tu presencia maravillosa en medio de nosotros, mi Dios. No merecemos este regalo tan grande de la salvación, no merecemos que seas un Dios con nosotros. Y venimos, oh Dios, reconociendo también que todo esto es posible a través de los méritos, la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Suplicamos, oh Dios, que en tu misericordia hables a nuestras vidas, que podamos contemplar tu gloria en la experiencia del bautismo, pero que también seamos estimulados por la fe a dar este paso de obediencia a nosotros como creyentes. Ponemos este tiempo en tus manos y deposito mi vida para que sea un instrumento usado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De pronto usted ha contemplado ya la posibilidad de bajar a las aguas del bautismo. Algunos tenemos algunas ideas correctas, pero no bajamos a las aguas del bautismo, es decir, no damos este paso de obediencia. Otros no lo dan por temor, otros porque tienen un entendimiento equivocado acerca del bautismo.
Y a través de la experiencia de Jesús, yo espero que nosotros seamos estimulados, tanto usted como yo, no solamente a adorar y contemplar la gloria de Dios, porque en realidad uno de mis propósitos cuando predico es que nosotros podamos ver la gloria de Dios en las Escrituras y en el Evangelio. Y que a la medida que nosotros contemplemos a Cristo y su gloria, contemplemos su gracia, su misericordia, seamos movidos también a la obediencia, para entonces vivir por fe y andar por fe y hacer las cosas que hacemos por fe. Quiero enfocar 3 cosas en este sermón que surgen de este pasaje bíblico. En primer lugar, quiero hablar acerca de los impedimentos en el bautismo de Jesús. Impedimentos, es una palabra clave. La otra palabra clave también es la importancia, porque Jesús consideró necesario e importante ser bautizado por Juan. Y por último, la palabra clave va a ser la confirmación, cómo el Padre confirma y recibe y aprueba la obra que está haciendo su propio Hijo, Jesucristo. Así que en estas 3 ideas vamos a hablar de este pasaje bíblico, los impedimentos. Yo no sé cuántos impedimentos hayan en su vida para dar este paso de obediencia, pero aún Jesús tuvo que enfrentar cierta oposición, ciertas objeciones. Yo diría objeciones piadosas de parte de Juan el Bautista. Es interesante que muy pocas veces se nos quiere evitar que hagamos algo porque somos demasiado buenos en eso que hacemos. Si usted es un buen futbolista, todos van a querer que usted sea parte de su equipo. Si usted es un buen trabajador, todos van a querer que esté en su grupo de trabajo. Si usted es un buen estudiante, cuando dejan esos trabajos en grupo, todos van a querer que usted esté en su grupo. Muy pocas veces se nos rechaza porque somos buenos en algo. Bueno, esa fue la experiencia de Jesús. Y la experiencia también, y quiero hacer mención, de un hombre llamado Ricardo, conocido mejor en el mundo futbolístico como Kaká. Caroline Célico, la ex esposa de este famoso futbolista, que ganó el Balón de Oro. Es decir, el Balón de Oro se le entrega al mejor jugador del año en todo el mundo. Él lo ganó en el 2007, Ricardo Kaká, cuando jugaba con el AC de Milán, en Italia. Hace algunos meses esta mujer reveló por qué abandonó a Ricardo Kaká, un hombre millonario, exitoso. Ella dijo lo siguiente: Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien. Imagínese usted, nunca me traicionó, siempre me trató bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz. El sentimentalismo que nos gobierna muchas veces. Yo no era feliz. Algo faltaba. El problema, dice, es que él era demasiado perfecto. ¿Están escuchando ustedes, jovencitas? Era demasiado perfecto para mí. Algo faltaba. Muy pocas veces se rechaza a alguien porque sea demasiado perfecto. Tienes que estar loco de la cabeza. Hubiese cuidado a este hombre, más bien. El propósito entonces por el cual el profeta Juan el Bautista resiste la idea de bautizar al Mesías, porque Jesús era demasiado perfecto. Era la encarnación de la perfección. Era el Dios invisible, la sustancia del Dios invisible. Todo lo que tiene que ver con bondad, amor, santidad, pureza, justicia, estaban en la persona de Jesús. Por lo tanto, Juan resiste a Cristo, la petición de Cristo, porque Cristo se acercó a Juan, vino desde Galilea, donde él habitaba, donde él creció, básicamente, y no se habla mucho de su vida, de su infancia, ni de su adolescencia, ni de su juventud, sino que pasaron muchos años, en realidad, desde lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 de aquí de San Mateo. Dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, Nazaret de Galilea. Ahí creció Jesús. Nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. Y no se habla más después que Jesús regresó a Nazaret.
sino aquella poca experiencia que tuvo cuando según se perdió en el templo. Pero no se habla mucho de la adolescencia de Jesús, intencionalmente, porque los autores tienen un tiempo limitado o un espacio limitado para poner por escrito las cosas que realmente el Espíritu Santo les inspiró a que escribieran y que necesitábamos nosotros conocer de Jesús. Y aparece de repente, alrededor de los 30 años de edad que tenía Jesús, aparece ahora delante de Juan. Dice la Biblia en versículo 13, entonces Jesús vino, ya alrededor de 30 años, de Galilea, donde él habitaba, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Porque había llegado el momento en que Jesús se daría a conocer y empezaría su ministerio. Por eso, de hecho, Marcos no habla ni siquiera del nacimiento de Jesús, el Evangelio según San Marcos. Salta directamente a esta experiencia del bautismo. Porque a partir de esta experiencia, Jesús ya comenzará su ministerio. Y hay un principio importante ahí, porque nosotros, como iglesia cristiana, permitimos que una persona empiece a servir en la iglesia después del bautismo, en ese orden, porque es el ejemplo y el modelo bíblico en la experiencia de Jesús. Algo nos está comunicando Jesús. Lo primero que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio oficial fue bautizarse. Pero entonces debemos comprender de qué se trataba el bautismo de Juan el Bautista, que de hecho se le llama Juan el Bautista porque él bautizaba, porque no era un ritual común en Israel. El bautismo fue introducido por Juan el Bautista, este tipo de bautismo. Pero ¿de qué se trataba el bautismo que realizaba Juan el Bautista? El bautismo que realizaba Juan el Bautista expresaba el arrepentimiento de las personas. Capítulo 3, versículo 6, ahí mismo en San Mateo. Dice la palabra de Dios, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, que dice, confesando sus pecados. Mientras la gente se bautizaba, estas personas iban confesando sus pecados, arrepentidos por sus pecados. Pero si usted va al versículo 11, también nos arroja la misma idea. Yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esa palabra clave, para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De tal manera, si se queda en la primera parte del versículo 11, comprenderá lo básico del bautismo de Juan el Bautista. Tenía que ver con una expresión visible del arrepentimiento de las personas. Era arrepentimiento. Para poder bautizarte, tú tenías que reconocer primeramente que eres pecador, que has fallado contra Dios, que has quebrado los mandamientos de Dios. Ese era precisamente el objetivo y la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista no nada más era un profeta designado por Dios para bautizar, sino para concientizar a las personas, llevarlas a un convencimiento de que hemos quebrado la ley de Dios. Y esto permitía que estuvieran dispuestos o receptivos a la llegada del Mesías. Recordemos que la misión de Juan era preparar el camino, preparar los corazones de las personas para que recibieran al Mesías. Cuando hay conciencia de pecado, cuando hay conciencia de maldad en mi propio corazón, de condenación eterna, entonces corro a la cruz de Cristo. ¿Por qué la gente no corre a Cristo? Porque quizás muchas de las personas aún no están convencidos que si hoy murieran van a una condenación eterna y por lo tanto juegan con el pecado. A veces se aferran obviamente a ciertas cosas y no están dispuestos a abandonarla. Pero Juan estaba preparando el camino y como una expresión del arrepentimiento de las personas venían hasta fariseos y acudían a ser bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista había bautizado a todo tipo de personas, quizá pobres, clase media, hasta fariseos religiosos de aquel entonces. Y a ninguno se le opuso. Pero aparece una persona en este escenario que Juan no había contemplado que llegaría en este día. Y apareció Jesús, que dicho de paso eran primos. Y entonces
Juan el Bautista resiste la idea de bautizar al Hijo de Dios. Dice el versículo 14, mire conmigo, 3:14 de Mateo. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hay algunas cosas que él entiende. Entiende en primer lugar la santidad de Cristo. Está por encima de cualquier ser humano. Jesús encuentra oposición piadosa, le llamo esto. Hay mucha gente que tiene ciertas restricciones en su vida espiritual y es por una idea piadosa, pero no lo justifica de no cumplir con la demanda del Señor, con el llamado de Dios. Esta es la objeción. Y es una idea, cuando dice que se le oponía, es que parece que estuvieron hablando y estaba resistiendo. No solamente una vez, sino que estaba resistiendo continuamente. La idea de que se le oponía, no dijo se le opuso una vez, sino se le estaba oponiendo continuamente a lo que Jesús quería que Juan el Bautista hiciese. Entendemos por las Escrituras que Jesús, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre, pero sin mezcla con el pecado. Él había nacido de una manera sobrenatural. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:22 que él no conoció pecado ni se halló engaño alguno en su boca. Por lo tanto, la lógica es pensar, el argumento del apóstol de Juan el Bautista es que tú quieres ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque Jesús en sí mismo, en su naturaleza, no necesitaba ese bautismo. Ese bautismo tenía que ver con arrepentimiento. La pregunta es: ¿de qué Jesús se tenía que arrepentir para ser bautizado? Juan no encuentra lógica. Entiende de que hay algo que no anda en su lógica bien. Que lo que quiere hacer Jesús, más bien, es algo que está fuera de su capacidad. Querer bautizar al Hijo de Dios. Se opone y dice más bien: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Juan el Bautista se refiere al bautismo en el Espíritu. Aunque Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de Elizabeth, cuando estaba en el vientre de su madre, fue lleno con el Espíritu Santo. Obviamente entiende que en la dispensación del Espíritu Santo viniendo a morar en nuestras vidas, nosotros vamos a experimentar una mayor plenitud. Por eso Jesús dijo: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y no porque seamos mejor que Juan el Bautista, sino porque somos objeto de la misericordia y gozamos de mayores promesas con Cristo y con la llenura del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó entonces? ¿Por qué era tan importante para Jesús ser bautizado por Juan el Bautista? Dice el versículo 15, Jesús lo explica. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí hay algunas cosas demasiado interesantes, importantísimas, que no podemos pasar por alto. En primer lugar, Jesús le hace un llamado, es una orden, no es que le está pidiendo la autorización a Juan el Bautista, sino que deja que así ocurra. Ahora, quizás no lo entiendes, pero es necesario que así se haga. Y es necesario, así conviene que cumplamos toda justicia. Esa palabra, cumplir con toda justicia. Aunque Jesús no era un ser humano común y corriente, no era un pecador, no tenía nada de qué arrepentirse, pero en ese tiempo se había establecido precisamente para agradar a Dios, expresar nuestra devoción a Dios también a través del bautismo. Y en su humanidad, Jesús entiende de que para agradar al Padre, en primer lugar, debe ser bautizado, cosa que después el Padre corrobora con la manifestación de la Trinidad de Dios en los versículos 16 y 17. De tal manera que Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, y parte de la ley de Dios
era que las personas acudiesen al llamado de Juan el Bautista. Al final es un acto de obediencia de parte del Hijo de Dios al Padre, a las demandas del Padre. No se aplicaban a Cristo necesariamente, pero aquí donde viene el otro punto. Jesús, como representante de los seres humanos, de los pecadores, recordemos que han habido dos representantes nuestros aquí en este mundo. ¿Cuál fue el primer representante nuestro? Adán, en el Edén. ¿Se recuerdan? Dios le estableció nada más una ley y le dio muchos privilegios. Y esa fue la única ley que Adán desobedeció a Dios. Y cuando Adán cayó en pecado, caímos todos nosotros. Él fue nuestro representante. Pero aparece en la historia de la humanidad un segundo Adán, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es decir, un segundo hombre sin relación al pecado, el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios va a representar a todos aquellos que por la gracia de Dios llegamos a ser hijos de Dios a través de Cristo, el único Hijo, unigénito. Nosotros somos hijos adoptados en la persona de Cristo como Hijo de Dios. De tal manera que Jesús está representándonos a nosotros. En primer lugar, Jesús se bautizó para identificarse con la humanidad. Y esto de identificarse con la humanidad tiene que ver precisamente con establecer un acercamiento con los seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Por ejemplo, si yo me pongo una playera de Guatemala o de México o de Colombia, cuando esté el mundial, ustedes van a identificarme con algo. Ustedes van a decir, el pastor le va a Guatemala o le va a Colombia. Jesús lo que está haciendo precisamente es identificarse, estableciendo puentes de conexión con la humanidad, aunque es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, no solamente se está identificando con la humanidad, una cosa es que nos identifiquemos. Jesús nos está representando. Y hay algo importante aquí, hermano. Y este es algo que se aplica ahora. Jesús se identificó con nosotros como pecadores y por eso bajó a las aguas del bautismo, como que fuésemos nosotros. Pero también nosotros nos identificamos con Cristo cuando nos bautizamos. Jesús se identificó con nosotros como pecadores y nosotros nos identificamos con Cristo y su obra, que significa muerte, sepultura y resurrección. Por eso el bautismo es por inmersión. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces Jesús se identificó con nosotros como pecadores, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso tiene que ver el bautismo. Pero esto es algo importantísimo, porque cuando hablamos de Jesús como nuestro representante, estamos hablando precisamente de que este acto del bautismo tiene que ver con la obra de la redención del ser humano. Tiene que ver con la misión principal del Hijo de Dios que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para poder ser justificados o ser declarados justos delante de Dios, obviamente tenían que ser bautizadas estas personas. Y algo importante aquí, Jesús no está representando a toda la humanidad, Jesús está representando a los que realmente se arrepienten de sus pecados. Porque solamente aquellos que se arrepentían de sus pecados es que podían, o más bien bajaban a las aguas del bautismo con Juan el Bautista. Y esto de representarnos a nosotros a veces nos cuesta asimilar estas ideas, estos conceptos, pero se los voy a poner así. Hace poco, yo cuando regresé de Guatemala, no vine muy bien de salud. Entonces, yo me resistía a la idea de ir a la clínica. Yo no sé cuántos varones se identifican conmigo, pero nos podemos quejar, podemos llorar y todo, pero nos aguantamos, no queremos ir a la clínica. Nos cuesta ir a la clínica. ¿Sí o no, hermano? Algunos porque dicen, no, me va a cobrar mucho el chino, mejor no, me aguanto. Pero no sale de la cama con una pequeña gripa que tiene. El tema es, hermano, yo estaba mal de salud y yo no quería ir a la clínica. Entonces, mi esposa habló con la hermana Merari y le dijo, mire que mi esposo así. Y ella dice, no, hermana, derechito, al chino. No, le digo a mi esposa, yo me resisto al chino. Porque me han dicho que en cuanto llegas, tiene una aguja de este tamaño. Yo voy a ir a otro lado para ir con el chino. Pero ustedes saben, la esposa, insistiendo, le digo, bueno, pues le van a guardar una cita. El tema es
Mi hermana Areli apartó un tiempo de su agenda muy apretada y hizo la fila y todo lo demás. Ella pasó todo ese tiempo ahí haciendo la fila y puso mi nombre ahí. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella básicamente me representó a mí. Yo no estuve ahí, pero ella estuvo por mí. Y cuando puso mi nombre ahí, Jairo Carmona, aunque no era su nombre, sino era el mío, entonces yo cuando se llegaron las 4 de la tarde, creo que era la cita, yo llegué y dijeron, Jairo Carmona, sí, aquí estoy. Como que estuve ahí cuando firmaron, pero yo no estuve. Alguien más me representó. Algo similar ocurre en el bautismo y en la cruz. Yo no estuve en la cruz, pero alguien más estuvo por mí, en mi lugar. Y ahora yo me beneficio de lo que pasó en ese lugar. Así de grande es el misterio de la redención del ser humano. ¿Usted lo entiende eso? Denle un fuerte aplauso a Cristo, ¿no cree? Él lo hizo por nosotros. No solamente en el bautismo, sino también y sobre todo en la cruz del Calvario. Pero desde ahí, desde que Jesús está siendo sumergido en las aguas del Jordán, Jesús entiende de que está cargando con los pecados de la humanidad. Y ojo, es el inicio de su ministerio. Desde el inicio de su ministerio, Jesús está anunciando realmente lo que ocurrirá en la cruz del Calvario, para que nosotros no solamente experimentemos el arrepentimiento, sino el perdón y la gracia que viene de Dios, obviamente. Porque no es el arrepentimiento lo que realmente nos otorga el perdón. Es un requisito, pero lo que nos da el perdón es el sacrificio de Jesús, que Él haya pagado nuestra deuda. Nosotros podemos llorar toda la vida por no decir lo que nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no le atrae el Padre. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero adivinen que nadie viene a mí si no le trae el Padre a mí. Al final es Dios el que está moviendo todas las cosas para salvar a su pueblo, para salvar a su gente, para salvar a las personas que Él ha querido salvar desde antes de la fundación del mundo y hacer posible la salvación para toda la humanidad también. Pero no es asunto del azar, no es nada más un bautismo común y corriente. Jesús entiende de que Él básicamente está representando a la humanidad desde ese momento, precisamente. Por eso es importante el bautismo de Jesús, diferente al nuestro. Nosotros nos identificamos. Es importante el nuestro, ¿por qué? Mientras Jesús se identifica con nosotros como pecadores, nosotros nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Así que si usted no se ha bautizado, no le dé. Si usted está titubeando ahí entre una y otra idea, está vacilando entre lo hago y no lo hago, no soy tan bueno como debería, expóngase a lo que dice la Escritura acerca del bautismo, y si hay en su corazón un deseo genuino nada más de servir a Dios y de agradar a Dios, eso es suficiente y se ha creído en Jesús. Es el único requisito bíblicamente hablando. No tiene que cruzar todo un discipulado de un año y conocer la soteriología y la escatología y todo lo que tiene que ver con las grandes doctrinas bíblicas. Lo que usted tiene que saber es que Jesús vino y murió por sus pecados, y si usted puso su fe en Él, usted está llamado a bautizarse. Así de simple. En la antigüedad, los primeros cristianos nos enseñan eso. Desde el primer sermón del apóstol Pedro, ¿cuántas personas aceptaron a Jesús? Como 3,000 personas. ¿Y saben qué? Ahí mismo fueron bautizados. Ni siquiera llegaron al templo, no tenían ni templo propio para discipularlos. Pero claro, hay un valor en el discipulado y creemos en el discipulado. Y dicho sea de paso, gloria a Dios por las personas que ya terminaron el discipulado. Esta tarde tenemos una reunión con ellos. Ojalá todos vengan. Y le animo a que tome el discipulado después. Pero el bautismo, el único requisito para ser bautizado es la fe en lo que Jesús, aún en el bautismo de Jesús, se hizo. Apuntaba a la redención de nuestras almas. Y en tercer lugar, la confirmación del Padre. Entonces, Jesús fue bautizado, uno, por obediencia, como un acto de obediencia. Jesús fue bautizado también como un acto de identificación, se identifica con la humanidad como pecadores. Cualquiera que miró a Jesús siendo bautizado en ese momento, cuando entró a las aguas, hubiera creído que Jesús era básicamente un pecador más. Eso hubiera pensado, se identificaba con la humanidad. Pero en tercer lugar, Jesús fue bautizado en representación, como un acto representativo. Él nos representaba a nosotros. Y lo que Jesús hizo ahí en ese momento anunciaba lo que un día concluiría en la cruz del Calvario, allá delante del Padre, cuando dijo, consumado es decir, la obra ha sido terminada.
pero hay una confirmación, una aprobación de parte del Padre. La maravilla de la Santísima Trinidad, del misterio de la Santísima Trinidad. Obviamente requiere todo un año para explicar la Trinidad de Dios, pero está claramente evidenciada en estos versículos bíblicos. Como pocas veces durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. No nada más se abrieron, le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es. Y quiero en primer lugar hacer notar que cómo se manifiesta Dios. Ayer o en uno de estos días me preguntaba Osana precisamente, pero tengo dos papás, tengo los dos mejores papás, tú y Dios, o no, tres, con Jesús también. Y yo le trataba de explicar la Trinidad de Dios, pero es difícil comprender en la mente humana. Pero aquí se manifiesta claramente la Trinidad de Dios. En primer lugar, los cielos se abren. Los cielos le fueron abiertos, dice, le fueron abiertos a Jesús. Y aquí viene una aplicación importantísima. Este evento que tiene que ver con que le fueron abiertos de una manera dramática, fuerte, rápida. Y si le fueron abiertos, ¿sabe qué? Yo creo que le fueron abiertos de verdad. Que no nada más fue una visión. Le fueron abiertos literalmente a Jesús. Así como cuando se partió, y es la misma expresión con la misma identidad, ese aspecto dramático de lo que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ustedes se recuerdan cuando el velo se partió, se rasgó el velo, dando acceso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no había división, todos podemos entrar por la misericordia de Dios directamente al Padre. Ya no tenemos que ir con el sacerdote, ir con el sumo sacerdote y ofrecer sacrificios a través de ellos, o ofrenda, o confesar nuestros pecados a través de intermediarios. Jesús cuando murió, así también cuando se bautizó, se abrió el cielo, dando por entendido o dando a conocer que aquello que en su momento estuvo cerrado para la humanidad, desde que Adán y Eva pecó, el cielo se cerró. ¿Sí me explico? Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios en el Edén, el cielo se había cerrado espiritualmente. Nadie tenía acceso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios del cielo. Pero aquí está el único que pudo abrir el cielo nuevamente para usted y para mí. ¿No es grandioso el evangelio, hermano? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús? Gracias, Jesús. Nadie más pudo haber hecho, ni tus buenas obras, ni siendo el mejor estudiante, el mejor trabajador, la mejor esposa, el mejor esposo. No lo puedes conseguir con tu humanidad. Tienes que haber vivido la vida que vivió Jesús y ofrecido el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz del Calvario. De tal manera que puedas complacer, como dice al final esta porción bíblica, este es mi Hijo. Nosotros naturalmente no somos hijos de Dios, recordamos. Nosotros llegamos a ser hijos adoptados a través del Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es decir, Jesús. A través de Jesús nosotros somos adoptados por el Padre como hijos suyos también. Y se nos ha dado el Espíritu Santo para gozar y disfrutar de la naturaleza también de Jesús y la naturaleza del Padre, para que entonces podamos vivir una vida que agrade a Dios como hijos de obediencia, no como hijos de desobediencia. Aquí vemos a uno, el único, en toda la historia de la humanidad que pudo haber hecho tal cosa. Le fueron abiertos los cielos, fueron abiertos, completo acceso al Padre, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿A quién vio? Al Espíritu Santo. Recordemos esta imagen, el Padre, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y Jesús siendo bautizado. Dice que hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Es decir, Jesús es bautizado cuando sale de las aguas, lo que indica que Jesús fue bautizado por inmersión. Una vez más, esto es importantísimo. Jesús fue bautizado por inmersión, porque dice que salió de las aguas. Y cuando sale,
los cielos se parten y entonces él puede ver, y también Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo descendía en una forma de paloma. No es que sea una paloma. Algunos han dicho incluso que esta es la paloma que también aparece en el Génesis cuando después de tantos tiempos de diluvio, de agua, sacaron la paloma para que fuera y volara y regresó con esperanza. No tiene nada que ver eso. Esto tiene que ver con, fue la forma que escogió, esa dulzura, esa delicadeza de una paloma, esa inocencia de una paloma. Cuando usted le lo pone en una trampa ahí, fácilmente cae. Así viene el Espíritu Santo con esa pureza y con esa suavidad de una paloma. No viene necesariamente con un tornado a arrebatar y no, desciende como paloma. Así viene el Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios está siendo bautizado, el Espíritu Santo está descendiendo y el Padre está hablando. Entonces son tres personas de la Trinidad que estas tres personas forman un solo Dios. Son indivisibles, inseparables, la misma capacidad en poder, el mismo amor, el mismo propósito, no tienen ideas contrarias ni nada más se ponen de acuerdo. Es que lo que uno piensa la otra persona de la Trinidad. Y esto es un misterio, yo sé. No espero que usted lo entienda porque yo tampoco lo entiendo, pero lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo enseña. Amén. No se trata de que la capacidad que tenga este pequeño ser humano en este mundo pueda entender al Dios omnipotente, trascendental, eterno, infinito, que trasciende el universo entero. ¿Cómo lo voy a entender yo eso? Pero la Biblia lo enseña claramente. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. No es tal cosa como que el Padre tomó la forma del Hijo y ahora tomó la forma del Espíritu Santo. No. Es que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona diferente. Un mismo Dios, un solo Dios, indivisible en todos los sentidos. Y ninguno es más grande que el otro, obviamente, porque es el mismo Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero no solamente eso, sino más bien la expresión del Padre. Y dice el último versículo, y hubo una voz del cielo, de los cielos, de ese cielo que se abrió. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado. Hubo una voz, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, se oyó una voz del cielo. Algunos no se ponen de acuerdo si algo fue audible para todos, confirmando al Hijo de Dios delante de las personas que estaban ahí, o si nada más lo escuchó Jesús y Juan el Bautista. Lo cierto es que hubo una voz, el Padre hablando y aprobando y confirmando la obra del Hijo. Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta palabra complacencia dice tomar un alto grado de placer y satisfacción en lo que otra persona está haciendo. O sea, una satisfacción desbordante en tu corazón, que no puedes pedir absolutamente nada mejor que se haga. El Padre está complacido por primera vez después que Adán pecó en el Edén. Es la maravilla del Hijo de Dios, es la maravilla del Evangelio. El Hijo complaciendo al Padre. Nadie puede complacer al Padre fuera de Cristo. No podemos ganar el agrado de Dios, el favor de Dios no lo podemos ganar. Solamente hay alguien que pudo satisfacer las expectativas en su totalidad delante del Padre, y ese es el Hijo, en quien yo me complazco, dice Padre Dios. Le haré una pregunta. ¿Usted cree que Dios se complace en usted cuando no vivimos en obediencia? Una complacencia total como el Hijo de Dios nunca vamos a lograr nosotros, porque de a continuo fallamos a Dios. Pero sí, cuando venimos a Cristo, en el aspecto soteriológico, en el aspecto de la salvación, hemos encontrado agrado en Dios, porque Jesús nos justificó de una vez y para siempre, nos declaró justos, sin mancha, delante del Padre. Lo que Él hizo se cuenta a nuestro favor. Pero también nosotros tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, tomando decisiones cada día en obediencia a su ley. Así es, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda ley. Si usted
desestima los valores bíblicos, si usted desestima los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, específicamente hablando del bautismo, necesitamos, obviamente, tomar este paso de obediencia y encontrar en Cristo el favor de Dios. Así es que ahí donde está, vamos a orar al Señor mientras contemplamos y glorificamos a Dios por lo que Cristo hizo allá en el Jordán hace más de 2000 años. Ahora nosotros podemos, en expresión de nuestra gratitud a Dios, en expresión de nuestra admiración por Dios, por lo que Él ha hecho a favor nuestro, nosotros también podemos bajar a las aguas del bautismo. Jesús se identificó contigo, Jesús se bautizó básicamente por ti, así como murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos bautizarnos, de esa manera representar lo que Jesús hizo, murió, fue sepultado y también resucitó. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a ir a Dios en oración. Y te voy a hacer una petición. Si Dios toca tu corazón, yo te animo a que te inscribas en las clases de bautismo. Permítete conocer un poquito más de qué se trata el bautismo. Permítete conocer, hazte el favor de conocer un poquito más a fondo. Ven a las clases del bautismo y simplemente tomas una decisión en el proceso. O si ya la quieres tomar y decir, Dios, aquí estoy. Claro que sí, Dios está aquí para recibirte. Así es que voy a hacerte una pregunta. Si tú no te has bautizado, si tú no te has bautizado, y Dios ha tocado tu corazón para que te bautices, yo quiero que levantes tu mano. Si Dios te está llamando para que te bautices. Hay alguien aquí que no esté bautizado y que necesite bajar a las aguas del bautismo el próximo julio. Hay alguien que no esté bautizado y que Cristo te está llamando para ser bautizado. Levanta tu mano. Quiero desde ahora empezar a orar por ti. Hay alguien. Hazlo sin temor. ¿Por qué le temes a Cristo? A la hora de tomar una decisión por Cristo, estás agradando al Padre, estás complaciendo al Padre. No trates de complacer a nadie más. Debes de complacer al Hijo de Dios, a Jesús. Una última vez. ¿Hay alguien aquí que desea ser bautizado en agua el próximo mes? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Yo sé que hay muchos que están batallando y dicen, lo hago, no lo hago, pero ¿por qué? Y quizás no es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Te voy a decir algo. El tiempo de Dios es hoy. El mañana es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. No mañana. Mañana no es de nadie, solamente Dios sabe. Así es que si estás aquí, un último llamado te voy a hacer. Levanta tu mano y dile a Cristo, aquí estoy. Quiero ser bautizado y vivir en obediencia a ti. ¿Hay alguien? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra que siempre nos confronta, siempre nos redarguye, siempre nos corrige. Ahora, oh Dios, yo te pido que en tu misericordia nos concedas arrepentimiento, nos concedas el perdón de nuestros pecados, pero sobre todo también la oportunidad de vivir en obediencia a ti. Dios mío, aquellas personas que aún no se han bautizado, aquellas personas que aún no han dado este paso de obediencia, yo te suplico que toques sus corazones y que este próximo mes que viene puedan ellos testificar de su fe en amor y obediencia a ti. Atráelos, Señor, a estas clases que daremos inicio el 23 de junio y que puedan exponerse al conocimiento de tu palabra en torno a este tema. Gracias por todas tus bendiciones y por tus misericordias, mi Dios, que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por su atención.